El canibalismo suele relacionarse con el tema de las sectas satánicas, ya que en los antecedentes que se han registrado, se dice que sacrifican animales y seres humanos en honor a una entidad superior. En ese sentido, debemos decir que este no es un canibalismo industrial, como el que hemos mencionado anteriormente, sino uno que implica un ritual religioso, el sacrificio para una deidad. Pero ¿qué pasa cuando la deidad a la que se le rinde tributo no se puede clasificar? El relato de esta noche es un vivo retrato de un culto, tal vez un culto familiar, o quién sabe, quizás pudiera tratarse del pequeño apéndice de un culto más grande, uno que esconde fines superiores a nuestro entendimiento, con principios que están fuera de nuestra comprensión. No pretendemos causar controversia contra ningún culto o religión. Lo que sí es que queremos registrar un episodio más de cultos siniestros, haciendo patente que se encuentran más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Sin más dilación, prepárense para escuchar uno de los relatos más escalofriantes que se haya presentado en este canal, uno que sin dudas dejará marca en ustedes, y quién sabe, tal vez no les permita dormir esta noche. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Durante varias noches seguidas, los vecinos de mi comunidad permanecieron en alerta, debido a que los perros de diferentes casas habían sido robados y posteriormente habían aparecido asesinados en el parque, todos con los mismos rasgos de tortura y sin cabeza. Muchos pensaron inicialmente que tal vez se trataba de un asesino serial en potencia, puesto que muchos de ellos comenzaron con este tipo de actividades para después comenzar a hacer lo mismo con humanos. Pero mi madre decía que podía tratarse de algo más oscuro. En este punto, debo decir que mi madre y mi abuela vienen de una familia en la que las creencias acerca de las brujas se encuentran muy arraigadas, debido al punto geográfico en el que nacieron y crecieron. Mi madre creía que lo que en realidad estaba pasando era lo siguiente. Decía que aquellos animales que habían sido robados habían sido utilizados para rituales hechos para adorar a alguna entidad demoníaca. También decía que si no las detenían, pronto dejarían de usar animales para sus sacrificios y comenzarían a usar niños. Sé lo descabellado que esto suena, pero este vaticinio no tardó mucho en hacerse realidad, puesto que unas semanas más tarde, tras el descubrimiento de más perros muertos y estando muy cerca del Día de Muertos, se perdió una niña de 7 años. Esto ocurrió a la salida de la escuela primaria del barrio, justo cuando la noche caía más temprano. La madre de la pequeña, que siempre iba por ella, se había retrasado al encontrar tráfico al volver del trabajo. Cuando llegó al fin, la escuela estaba cerrada. Ya no estaban los pequeños puestos de dulces y no había ningún niño ahí. Tocó el timbre para ver si le atendía la conserje. Llamó también a la puerta. 1, 2, 3 veces. La última vez tocó con mucha más fuerza. Incluso llamó por su nombre a aquella trabajadora. Y unos minutos más tarde respondieron a sus toquidos desesperados. Al preguntarle a la conserje si su hija se encontraba ahí dentro, ésta le respondió que ya no había nadie, que todos los niños se habían retirado, que dentro solo estaba el director y ella, que estaba limpiando las aulas. La conserje vio su desesperación y le dijo: «Espérame, le voy a marcar a la patrulla que cuida la escuela». Entonces la dejó pasar, mientras se dirigía a la dirección. Al volver, lo hizo con el director. Este le preguntó a la madre qué había ocurrido. Ella explicó lo que antes dije, que se le había hecho tarde para recoger a su hija. Entonces el director le explicó a la señora
que ya le había llamado a la policía y que llegarían de un momento a otro. La mujer mostró su desesperación y empezó a sollozar. El director le pidió que conservase la calma, que no diera nada por hecho. Le preguntó con quién se juntaba la niña para que pudiera llamarle a los papás de sus compañeras, que tal vez al verla sola afuera de la escuela se la habían llevado a casa para resguardarla. Eso de alguna manera tranquilizó a la mujer. Sin embargo, había algo que oprimía su pecho, un temor, quizás irracional, ese sentido de que siempre se habla que las madres poseen. Tras marcar a casa de las dos niñas con las que se juntaba su hija, el director le informó que la niña no se hallaba con ninguna de ellas. Poco después llegó la policía. A ellos también se les explicó la situación. La madre desesperada les rogó que la ayudaran, que tal vez aún estuviera en la zona. Los policías se miraron como diciendo, es probable que no. Ha pasado 1:30. Es suficiente tiempo para que hubiesen salido incluso del estado. Aún así, le dijeron que patrullarían a partir de ese momento. Como pasa en estos casos, al salir de la escuela, la gente de esa calle se había empezado a acercar, preguntando qué pasaba. Pronto se corrió la voz y más gente se apersonó en el lugar. Quizá no me crean esto, pero la gente comenzó a peinar las calles, junto con la patrulla que se encontraba en el lugar. En su recorrido inspeccionaban los baldíos que había en las calles, detenían a los carros en las salidas de la colonia, pedían a los conductores que los dejaran revisar el interior de los autos, pero no encontraron a la pequeña. Algún vecino dijo a la policía que debían revisar las casas que estaban vacías, pero estos les dijeron que sin una orden eso era imposible y que conseguir la orden sería muy complicado. Así que esa no era una opción. La gente comenzó a enardecer ante la frustración y el miedo de no encontrar a la niña. El cielo comenzaba a tronar y los relámpagos iluminaban la noche oscura. Mi madre dijo que saldría a ayudar a buscar a esa niña y que nos encerraría en la casa, que por ningún motivo abriéramos las ventanas, que escucháramos lo que escucháramos, debíamos permanecer ocultos, porque el mal estaba acechando el barrio. En dichos de mi madre, ella se unió a un grupo donde estaba el señor del puesto de revistas, el carnicero y su hijo. Mi madre les propuso ir con dirección a donde terminaba la colonia, y unas viejas vías servían de división con la otra. Ahí, unos meses atrás se habían establecido 2 mujeres y un anciano. Estos se dedicaban a mendigar por las calles y a pepenar en los botes de basura de los negocios del lugar. Habían construido una casa de láminas, cartón y algunos otros desperdicios. Mi madre sospechaba que estas eran las culpables del sacrificio de animales y de la desaparición de la pequeña. Como ella decía, no tenía pruebas, pero su instinto se lo advertía. Los hombres decidieron hacerle caso tras unos minutos de pensarlo. Al llegar al lugar, entre la penumbra vieron una tenue luz al interior de aquel refugio, como si hubiese unas velas encendidas adentro. Dejaron la camioneta en la que se transportaban a un costado de aquel camino de terracería. Conforme se acercaban, escucharon una especie de cánticos con voz grave y una casi gutural que salían de aquel lugar. Entre aquel ruido de los animales alterados, fueron capaces de escuchar algunos aullidos dolorosos. En ese momento todos se detuvieron. Estaban asustados, pero sabían que debían darse prisa. Aunque no estaban seguros de que la pequeña estuviera allí, sí sabían que ésta estaba en peligro. Entonces el carnicero sacó las llaves de su camioneta y le dijo a su hijo que se regresara a la colonia y que buscara la patrulla, que los llevara hasta ese sitio. Sin perder tiempo, el hijo se fue de regreso. Ellos continuaron avanzando y de un momento a otro escucharon lo que parecía ser el llanto de una niña. Los 2 hombres se miraron y avanzaron decididamente, armados solo con un tubo y un palo. Uno de ellos gritó: ¡Hey! ¿Qué está pasando ahí? Y su voz pareció fundirse con el viento de la tormenta que se avecinaba. De pronto se hizo un silencio y la luz de adentro se apagó. Sus ojos no conseguían adaptarse a la oscuridad, pero entre la penumbra parecieron ver que se abría la improvisada puerta de aquel cuartucho y 3 siluetas oscuras salieron, apresurándose a cruzar hacia la otra colonia. Los hombres corrieron al escuchar
ahora más claro el llanto de la niña. Al estar frente a la puerta y con las manos temblando, el vocero alumbró el interior con su teléfono, mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer sobre ellos. Entonces la vio ahí, desnuda y de rodillas, con las manos atadas en la espalda y con los ojos vendados. En su piel había una especie de dibujos que aún sangraban. En el suelo, veladoras negras y una cabeza de perro negro cercenada al centro de una especie de círculo pintado con lo que parecían ser heces. La pequeña se oía muy asustada. Mientras lloraba, parecía no poder respirar. Entonces mi madre entró y la tomó en brazos, tratando de consolarla. Pero parecía imposible, puesto que el solo tocarla la hacía saltar. Estaba en un estado de pánico del cual parecía imposible sacarle. Pronto llegó la policía. Estos decidieron llevar a la niña al doctor a ruego de la madre, que no quería esperar a que llegase la ambulancia. Solo un oficial esperaría en el lugar. Momentos después, muchos vecinos llegaron a este sitio. La turba enardecida quemó aquella casa de cartón y láminas, sin importarles que aquel policía les dijera que aquello era una escena del crimen, que podía haber pruebas de aquel delito. Al verse rebasado, simplemente se hizo a un lado. Pronto un nuevo grupo de vecinos se formó y fueron a la otra colonia a buscar a las mujeres y al anciano, pero no tuvieron suerte. Los vecinos del otro lado de las vías los miraban con desconfianza. Algunos se acercaron a preguntar, mostrando miedo y desconfianza ante lo que les contaban. Algunos les reclamaron a los del grupo que habían descubierto aquella terrorífica escena por no haberlos detenido, pero es que el miedo los había bloqueado. Solo querían rescatar a la niña. Unas semanas después, la declaración que la niña le había hecho a la policía era de dominio público en el barrio, y es probable que al pasar de boca en boca haya perdido o se le hayan aumentado aspectos cuando menos espantosos. La niña contó que al salir de la escuela, buscó entre la multitud a su mamá, pero al no verla, se paró junto al árbol que estaba fuera de la misma. De pronto una mujer se le acercó y le dijo: «Me mandó tu mamá, quiere que te vayas conmigo, yo te voy a llevar a tu casa». La niña retrocedió un par de pasos, pero cuando se dio cuenta, otra mujer estaba parada atrás de ella. Esta le puso una especie de saco en la cabeza. Pronto sintió que la levantaban. Según la niña, no gritó porque tenía mucho miedo. Cuando al fin la bajaron, se vio dentro de aquella casa de cartón. La escena era espeluznante. Un anciano desnudo estaba arrodillado frente a una especie de altar. En el centro, la cabeza de un perro que aún sangraba. Las mujeres desnudaron a la niña y la ataron. Le vendaron los ojos y pronto comenzaron a cortarla. Parecían estar dibujando cosas en su piel. Esto le ardía mucho. Acto seguido, comenzaron a proferir una especie de cánticos o rezos que la niña no entendía. Para ese momento, sollozaba débilmente. Una de las mujeres decía: «Oh, Dios perro, bríndanos tus dones. Te trajimos este banquete de sangre y carne». Mientras estos rezaban, la niña aseguró que entre los rezos de estas tres personas pude escuchar a un perro que aullaba y por momentos gruñía. Entonces levantó la cara y por una rendija que quedaba entre su rostro y el trapo con el que estaba vendada, pudo ver cómo aquel perro se movía. Este tenía los ojos abiertos, aullaba y gruñía como si estuviese vivo. Los cantos eran cada vez más frenéticos. En ese momento escuchó los gritos de un hombre. De pronto la luz se apagó y una de las mujeres dijo: «¡Hijos de la chingada! ¡Nos encontraron! ¡Vámonos!». Escuchó entonces el crujido de la puerta y las voces desaparecieron, junto con los sonidos del perro. Después de eso, sintió una luz que recorría el lugar y vio a una mujer que la cargó hasta que su madre llegó por ella. Algunos opinaban que lo que decía la niña que había visto podía ser resultado del trauma sufrido, una especie de alucinación ante el miedo extremo al que había sido expuesta. Ya saben, lo que pasa cuando no podemos explicar algo que nos asusta. También un tiempo después, leí en un periódico acerca de un caso en el que arrestaron a una mujer porque al interior de su domicilio encontraron evidencia del consumo de carne de perros que ella misma cazaba y sacrificaba,
y que existía la sospecha de que unos huesos que fueron hallados pudieran ser de niños. No pude evitar sentir escalofríos al relacionarlo con lo que había pasado en mi colonia. Escalofriante. Así calificaría este relato. Es claro que jamás podremos saber qué pasó con este culto. Si ustedes han tenido un encuentro con él o con algún otro grupo sectario, les invitamos a contarnos su experiencia, ya sea dejando un mensaje en la caja de comentarios o escribiéndonos a nuestra página de Facebook. Volviendo a nuestro relato, de este tipo de actividades ya se ha hablado hasta la saciedad, en la literatura y el cine. Pero resulta muy espeluznante cuando encontramos casos así en las noticias, o en alguna colonia cercana donde radicamos. Nuestros vecinos podrían estar inmersos en estas actividades, pero debido a lo hermético de estos grupos, nos resultaría imposible imaginarlo, siendo muchas veces los niños los que se ven en un riesgo mayor ante las creencias de muchos cultos. Este tema lo retomaremos más adelante. Por el momento nos despedimos de ustedes, agradeciendo el favor de su atención. Suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Denle like y compartan, esa es la mejor manera de ayudarnos a crecer. Los esperamos la próxima semana con más terror, mismo día y misma hora. Recuerden que en cualquier momento, ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.